José y Ariel estuvimos hablando acerca de si tu hermano te ofende, pero estaba mirando dos pasajes que nos hablan también del perdón y es de hermanos. Y qué difícil es cuando, como decía José en el programa anterior, que en la familia no hay perdón. Y cómo se traspasa de una generación a otra, porque hay un caso que lo encontramos en el libro de Génesis, y vemos a Jacob cuando en cierta forma traiciona a su hermano robándole la bendición del padre, que era tan importante en ese entonces, ¿no? Y una de las palabras que se resalta en el libro de Génesis, el capítulo 27, verso 41, dice, porque uno se llama Jacob y el otro Esaú, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Eso decía, porque en ese momento, como hacía mención hoy, Jacob le roba la bendición a su hermano Esaú. Y como decía, no era tan importante en ese entonces la bendición del padre. Y fíjate cómo resalta acá, ¿no? Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Y entonces vemos cómo pasa la historia, que Jacob huye de ese lugar, pasa el tiempo, después se reencuentran, Jacob en ese reencuentro con mucho temor, porque venía su hermano y venía con gente, pero qué diferencia, porque Jacob en medio de ese momento tuvo un encuentro con Dios. Y cuando tuvo un encuentro con Dios, Dios le cambió su pensar y aún le cambió su nombre. Y cuando se encontró con su hermano ya no había rencor, sino que su hermano le abrazó, lloraron juntos. Pero como decía, ¿no? Después de esto se traspasó porque Jacob tuvo un hijo que se llamó José. Y dice que José le amaba, y si lo vemos este relato también en el libro de Génesis, y dice que la familia de Jacob, dice, José siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y dice el verso 3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Otra vez encontramos otra situación familiar. Jacob, que anteriormente había tenido un encuentro con su hermano, que su hermano le aborrecía, ahora su hijo estaba pasando la misma situación con sus hermanos. Dice, le aborrecían tanto que no podían hablarle pacíficamente. Y en un momento determinaron matarlo otra vez. Encontramos la situación. Pero intercedió alguien, uno de sus hermanos, y no lo mataron, sino que lo vendieron. Y pasó toda la historia de José, que la mayoría la conoce. Pasó por la cárcel, pasó un montón de situaciones difíciles, hasta que Dios lo levanta y lo pone ahí, al lado de un faraón. Y hubo hambre en esa ciudad, y vinieron sus hermanos también a pedir comida, a comprar comida. Y ahí estaba José, mirándolos y no diciendo nada. Pero en un momento tuvo que quebrarse y llorar con ellos y decirle, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vemos las dos situaciones, ¿no? Y hoy creo que esto es tan común, ver hermanos enfrentados, ver cómo muchas veces el odio es tan grande, como lo hacían los hermanos de José, porque su padre le tenía en estima, porque le amaba un poco más, le había hecho una túnica de colores. Y esto sucede en las familias hoy en día también. Por ahí, y es como dicen, ¿no? Es el Benjamín que llegó último, y quizás los padres ya son mayores, y le tratan con una forma especial. Y sus hermanos, viendo eso, empiezan a tener en su corazón, como lo hacía Esaú, pensamiento. Y mirá qué diferencia hace con nosotros.
y pero a él le compró esto y a nosotros no, o te acordás cuando nosotros éramos chicos no nos daba tantos gustos, y esto sigue creciendo y creciendo, y muchas veces llegan al camino del Señor y pasan años y sigue eso ahí, y alguno dirá, pero ya soy mayor de 40, de 50, ya pasó, pero cuando eso está interiormente nunca pasó, siempre está ahí guardado. Y creo que este es el tiempo como le sucedió a Jacob, tuvo su encuentro con Dios y Dios lo cambió. Y José también fue guardado por Dios y no le guardó rencor a sus hermanos porque lo vendieron, sino que dijo, no se entristezcan, no se pongan mal por haberme vendido. Dios tenía un propósito. Vemos cómo Dios, cuando trata con una persona, se puede perdonar, como hablaba Ariel el otro día. Dios nos dio la capacidad de perdonar. Qué importante todo lo que